Ministerio de Educación. Buenos días, mi nombre es José Fernando Álvarez Ferrando, soy asesor de la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción y les doy el saludo de la doctora Ángela Fiorella Moreno Niño de Guzmán, jefa de la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, y les doy la bienvenida a su vez a esta sesión en la que vamos a desarrollar los lineamientos de la política de integridad y lucha contra la corrupción. Como sabrán, la CAN ha dictado entre el año pasado y el presente año la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En ese plan se establecen determinados ejes, determinados objetivos que tienen que ser desarrollados en cada sector y que tienen que ser implementados. El objetivo de esta sesión es tratar con ustedes ese desarrollo, ver la problemática que enfrentan en relación a temas como la integridad y lucha contra la corrupción. Sin más, y agradeciendo la participación de ustedes, dejo al consultor abogado Joel Segura Lania para que pueda desarrollar la materia pertinente. Muchas gracias. Buenos días con todos. Primero para darles la bienvenida, como Fernando les ha estado comentando, mi nombre es Joel Segura Lania, estoy encargado de plantear proyectos para el ministro relacionados con la política de integridad, la lucha contra la corrupción. Es un tema que compromete no solo al Ministerio al Ministerio de Educación, sino también compromete a todos los que están relacionados con el aspecto de la educación, no solo en el aspecto normativo, en el aspecto de la administración, sino también en velar porque finalmente los estudiantes, los alumnos, puedan recibir una educación de calidad. ¿Cómo hacer, cómo integrar esta idea fundamental de implementar en un modelo la integridad? Es decir, enfoquémonos en las actividades, en el tipo de organización que tienen ustedes, que tiene el Estado peruano en general. Sobre la base de eso, de las actividades, de los procesos, de la organización en el que se desarrollan o lo desarrollamos día a día, hay un conjunto de herramientas que podrían y en verdad ayudan a prevenir la corrupción. Lo que les quiero comentar un poco es eso, cuáles son los marcos normativos que en alguna medida gestionan cómo debemos implementar, cuáles son los ejes principales, no son ideas sueltas, están canalizadas ya en documentos de carácter general. Está la política de integridad pública, aprobada por el Decreto Supremo 044/2018, en este plan, que es una obligación para el Ministerio de Educación, sino también es una obligación para cualquier organización pública. Es un marco de referencia en la que tenemos que desarrollar un conjunto de actividades que en este momento voy a pasar a comentarles. Entonces voy a empezar a presentarles la diapositiva y también, claro, al final de la presentación será muy valioso el aporte, el comentario que puedan dar de los alcances que quiero compartirles dentro de este marco que está vinculado con la política y el plan que está desarrollando el Ministerio de Educación para prevenir la corrupción en todo el sector de educación. Como ustedes pueden ver, esto está vinculado con el programa de integridad. El programa de integridad que queremos compartirlos tiene varios objetivos. Uno, enfatizar en el modelo de integridad. ¿Qué es el modelo de integridad? Es un conjunto de herramientas que ya parten de una norma, y lo que quiere decir el modelo de integridad es que tenemos que hacer un conjunto de gestiones que nos permitan prevenir la corrupción. Voy al detalle. Por ejemplo, hacer gestión de riesgos, por ejemplo, tener órganos de control, por ejemplo, hacer o desarrollar procesos disciplinarios en cortos plazos cuando se evidencian algún tipo de infracción. También tiene que ver con el tema de la planificación de las actividades, no solo con el rol que desempeña cada uno en su función, sino también con la divulgación, con la afirmación, con talleres que tengan que ver con la formación ética. Entonces, el modelo de integridad, como más adelante les voy a explicar, tiene 4 o 9 componentes bastante detallados. Otro de los objetivos tiene que ver con dar a conocer el diseño del plan. Todo esto que estamos desplegando y estamos compartiendo para que más o menos ubiquen cuál es la idea
cuál es la planificación o cuál es el norte que está marcando el Ministerio de Educación en el tema de prevención de corrupción, se los vamos a compartir más adelante. Pero este es uno de los objetivos de esta comunicación, de este diálogo. El tercer aspecto tiene que ver con la política de moralización. Cuando hablamos de política de moralización, estamos hablando del Plan Estratégico Nacional, vinculado con educación. Ese es el gran marco de referencia de carácter estratégico, porque todo lo que como organización se planifica para hacer tiene que estar alineado a un plan estratégico, y este plan estratégico está alineado a su vez a un plan nacional como política de Estado. Moralizar el tema de la gestión, de la administración de la gestión, de la educación, es decir, tener organizaciones que puedan hacer una gestión eficiente en temas de prevención de corrupción, es uno de los objetivos principales de esta política, que está integrado a uno más grande, que es el de anticorrupción. Un poco para conocer la política de integridad y lucha contra la corrupción, vamos a ver que esto ha estado aprobado por el Decreto Legislativo 092 en el año 2017, lo que encarga es de cumplimiento, como ustedes pueden observar en el artículo 2, el cumplimiento obligatorio para todas las entidades, quienes tienen que adecuar su marco normativo a la presente norma. En términos sencillos, para hablar ya aterrizando bastante, esto no solo es planificar, es no solo la intención que tienen los directores o los gobiernos regionales que marcan la organización en el ámbito de su competencia, sino también creo que en algo mucho más proactivo, a los servidores públicos, a los jefes de área, a los que marcan la actividad y programan la actividad para las áreas, tienen que ver con el tema del cumplimiento obligatorio. Les hablo a modo de ejemplo. La planificación de los planes operativos institucionales o el plan operativo institucional, o más conocido como el POI, desde hoy en adelante tiene que contener elementos que te van a permitir prevenir, mitigar y reducir la corrupción en la actividad que realizan y en los procesos que realizan. Entonces, es un concepto que tenemos que integrar y que está alineado no solo a los objetivos de la política, sino está integrado a los planes estratégicos y a los planes nacionales. Entonces, a nivel de planificación, tenemos que alinear este conjunto de ideas y tenemos que aterrizar en una actividad concreta. Entonces, todos ustedes que cada año realizan el POI, el Plan Operativo Institucional, ahora, de hoy en adelante, tiene que formar parte, o tiene que ser un componente del POI, pensar también en el tema de la mitigación, la reducción y el control de la corrupción en las actividades. Para eso, como más adelante también les voy a explicar, tenemos que identificar procesos, tenemos que identificar puestos que en alguna medida ya es de público conocimiento, incluso ustedes lo saben en cada una de sus áreas, qué puestos son de alto riesgo y qué hay que hacer con estos puestos de alto riesgo, o qué elementos hay que tener en cuenta cuando diseñamos y trabajamos los objetivos del proceso. La política de moralización, que es el gran componente del cual el Ministerio de Educación está tratando de desarrollar como política, tiene que ver fundamentalmente con un marco normativo, que tiene que ver, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, el Plan Estratégico Nacional aprobado por el Resolución Suprema 01/2007, y su objetivo estratégico número 4 habla de una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad. Estamos hablando del proyecto educativo, que es un producto de un trabajo participativo, de la elaboración, la consulta en todas las regiones. Y en el componente 16, como pueden ver, moralizar la gestión de las instancias del sistema educativo. Lo que ahora la política marca en uno de sus componentes más fundamentales es que la formación del estudiante en todos los niveles, la planificación de la educación tiene que tener el componente de los valores, de la moral, de la ética. Entonces, esto es un aspecto importante que no hay que dejar de lado ahora en la gestión. El programa de integridad, que tal vez les pueda sonar, ahora no es tan común hablar de un programa de integridad. El programa de integridad normalmente se suele hablar de hace muchos años en los modelos americanos, en el Common Law fundamentalmente. Cuando hablo del Common Law estamos hablando de los modelos de sistema de justicia donde la resolución de los conflictos es a partir de los jurados. Entonces, en esos modelos o en esos países
tienen como origen, han planteado programas de integridad donde las organizaciones privadas han convenido con el Estado de autorregularse. La autorregulación estaba vinculado con la idea de establecer herramientas que garanticen que sus actividades puedan tener algún riesgo de corrupción y ellos puedan hacer algo respecto de la prevención de esas actividades. En concreto es eso. O sea, como organización realizan actividades, las actividades pueden aparejar o pueden traer consigo o pueden encontrarse dentro del desarrollo del proceso, dentro del desarrollo de la actividad, con intenciones de soborno, con el pago de soborno, con el desarrollo de actos corruptos, que estén alejados de los valores, de la ética, de la moral. Eso es en una organización privada, pero esos conceptos que eran diseñados desde ese aspecto, desde una autorregulación, de que una empresa quiere trabajar correctamente dentro de un Estado, esto ha sido trasladado, dado la implicancia y el impacto que tiene la corrupción en nuestro país en la actualidad, ha permitido o ha exigido en alguna medida, a partir de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, que los países deben implementar temas de programas de integridad. Entonces, cuando hablamos ahora de programas de integridad, no es ajeno hablar de una entidad privada, sino también esto se ha trasladado como modelo a las instituciones públicas. Ahora, el Ministerio de Educación está en el desarrollo de tener todos estos componentes que permite afirmar finalmente tener un programa o un diseño de integridad en el desarrollo de sus actividades. ¿De dónde surge esto? Bueno, está reconocido en el Decreto Supremo 044, en su último capítulo, que traslada un modelo que puede ser o puede tener como marco de referencia una institución para implementarlo. Se los aconsejo, si es que ustedes pueden desarrollar, revisen este documento y es lo que voy a un poco explicar. El modelo de integridad anticorrupción me permite trasladarles una pregunta. ¿Cómo integrar un modelo o cómo integrar el modelo de integridad a un ministerio o una organización? 9 componentes fundamentales. El compromiso de la alta dirección. Eso quiere decir que desde la más alta autoridad de la organización tiene que haber una declaración de que quiere implementar este modelo, o sea, quiere desarrollar la integridad en el desarrollo de las actividades. Uno de estos aspectos importantes incluso está monitoreado, está canalizado, es parte de uno de sus componentes activos de la Contraloría General de la República, donde permite y exige bajo determinados modelos que les hablaba del componente de la alta dirección, el componente 1, que está un poco batuteado, está dirigido por la Contraloría, donde está exigiendo que todas las autoridades públicas puedan aprobar un plan, un manual de manejo de riesgos en una institución. Entonces, lo que hace control interno, lo que hace la Contraloría, pidiéndoles a cada organización tener una oficina de control interno, es parte del compromiso que tiene el programa de cumplimiento, es decir, que tenemos que establecer mecanismos para hacer algo en el control de los programas y las actividades que puedan tener riesgo de control, de riesgos de corrupción. El segundo componente tiene que ver con este último dato que les doy, el riesgo de corrupción. Hacer gestión de riesgo de corrupción es referirnos a una metodología. La metodología, en algún detalle se lo voy a plantear más adelante, para que ustedes puedan evidenciar que no es tan complejo, puede servir o puede construirse desde marcos muy generales, pero es un componente importante hacer gestión de riesgos en la actividad y en el proceso en una institución. El tercer componente tiene que ver con una política de integridad. La política de integridad está marcada por el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, con el plan que marca la integridad. Es un componente que ustedes, en el marco del desarrollo normativo, integrar todo lo que plantea en los 3 ejes de este plan a la organización, vamos a estar más o menos adecuándonos al modelo. El cuarto componente tiene que ver con la transparencia. Cómo transparentar las actividades, cómo transparentar los procesos en una organización. Es un componente clave. Pero claro, ahí va a haber un enfrentamiento muy fuerte con la realidad porque casi todas las instituciones no tienen recursos.
transparentar requiere muchos recursos, requiere tener una plataforma, requiere tener un mantenimiento. Esto es complejo, pero yo entiendo que están desarrollando un plan, pero la idea de este comentario es que ustedes vean a la transparencia como un componente del modelo de integridad. El quinto control o la quinta herramienta tiene que ver con los controles internos, externos y las auditorías. Toda gestión pública, todo desarrollo de actividad, toda iniciación de un proceso tiene que ser auditable. La rendición de cuentas es clave en una institución. Por eso es que la transparencia también viene alineada al tema de que todo lo que uno pueda ser verificado, pueda ser controlado y tiene que estar alineado a los marcos normativos. Entonces el concepto de control interno, de auditoría, no tiene que estar alejado a la gestión pública. Es parte del modelo de integridad. La comunicación y capacitación. Esto es interesante. Creo que además este componente es uno de los aspectos en el que estos últimos años se ha estado incidiendo bastante. Los planes de capacitación, como lo tiene el Ministerio de Educación, por ejemplo, las inducciones a los trabajadores nuevos o el refrescamiento de alguna de las actividades funcionales que tienen, o las capacitaciones o las especializaciones, vienen a formar parte de este plan, de este programa. Pero no solo capacitar respecto de qué funciones, qué roles, cuáles son los valores que tiene la institución, es componente clave de una institución, sino también hacer un énfasis muy fuerte en los códigos de ética, los valores, los principios que una institución marca. Tenemos un código de ética pública, que es un marco de referencia del cual todos los funcionarios públicos tenemos que saber. Entonces, como marco de referencia, tiene que marcar cada unidad, una organización, un trabajo de talleres, un trabajo de capacitación constante. Yo más adelante también sobre este punto les voy a hacer algún hincapié importante, porque la capacitación en valores es uno de los tratamientos que se hace a la corrupción. ¿Cómo puedo evitar que una persona prevenga la corrupción? Uno de los componentes más trabajados y más simples son los talleres de los valores, pero más adelante les voy a explicar con algún detalle. El canal de denuncia es otro de los componentes importantes que se tiene en el modelo. El Ministerio de Educación, si ustedes se meten a la plataforma, van a poder ubicar un canal de denuncia. El canal de denuncia es una fuente importante para que la organización, la institución, el Ministerio de Educación pueda advertir de las disfunciones que pueden ocurrir en las sedes descentralizadas. Entonces, si bien es cierto que no marca una competencia de manera directa, pero puede programar, puede advertir los riesgos que ocurren, y justamente los lineamientos están alineados, y este conversatorio está alineado un poco a que nosotros queremos que ustedes nos compartan los principales riesgos, si bien es cierto que ya están mapeados, pero en alguna medida queremos ver algunos con mayor detalle posible, para poder considerarlos y tenerlos dentro del marco del modelo de integridad que se está preparando. Hay unos lineamientos políticos para trabajar no solo normas, no solo protocolos, no solo herramientas que van a permitir asegurar que el trabajo final del Ministerio de Educación, que está relacionado con la prestación de servicio de la educación con valores, con ética, finalmente tenga un resultado eficiente, tenga un resultado positivo. Entonces eso les compromete no solo al Ministerio de Educación, sino también a las direcciones regionales y a las UGELes, que son finalmente los que ejecutan esto. ¿Cómo hacer para garantizar esto? Esto va a partir mucho de ustedes. Entonces la planificación, la estructuración va a corresponder al Ministerio con un plan mucho más general, pero que pueda abarcar y que pueda dar una herramienta muy fuerte a las unidades que estén vinculadas con el tratamiento concreto de estos temas. Finalmente tenemos el seguimiento y monitoreo y el encargado del modelo de integridad. Esos dos componentes finales lo que hacen es garantizar que los modelos de integridad que puede implementar una organización tenga una continuidad, se construye sobre la base de las mejoras y se vaya cada vez más profesionalizando en sostener un modelo eficiente con valores. Entonces, más o menos, esto a grandes rasgos implica tener claro en qué consiste un modelo de integridad. Lo tienen que hacer ustedes, lo está haciendo el Ministerio de Educación, y entonces algo más concreto se los paso a explicar a partir de este modelo. Por ejemplo, es claro que tenemos que implementar en una organización el modelo de integridad.
¿cómo implementamos? Vean, la parte naranja dice POI, POI. Las acciones estratégicas las tenemos que alinear partiendo desde los planes operativos e institucionales. La política ya está declarada. O sea, no hay que hacernos mucho rollo con la política. Lo que hay que hacer, más bien, es disgregar acciones concretas respecto de la efectividad de la política. La política nos dice qué hacer y para qué. El cómo, cuándo y en qué instancias y bajo qué parámetros lo tenemos que construir todos los que formamos parte del proceso de la actividad. Y cuando hablo de proceso de actividad, estamos hablando de los que están vinculados con la educación, con el profesor, con el niño, con las escuelas. Entonces, esto, ¿dónde se planifica? En el POI. Entonces, ahora es indudable, no solo indudable, yo creo que va a ser un concepto que poco a poco va a ir asentándose, hay que hablar de los POIs con integridad, los POIs éticos, los POIs con valores. Eso quiere decir, toda planificación de la actividad tiene que tener una evaluación de riesgos. Y la evaluación de riesgo tiene que tener un tratamiento. Es decir, yo sé que va a ocurrir en la contratación, por ejemplo, un riesgo de este tipo, ¿y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento puede ser hacer una diligencia de vida. Cuando digo diligencia de vida, estoy refiriéndome a hacer acciones concretas para poder prevenir tener determinado tipo de personas en un puesto. Buscar bien, investigar bien. Tendremos las capacidades, podemos trabajar herramientas del Ministerio de Educación, la idea es eso. El POI, como ustedes saben, en temas de gestión tiene que estar alineado al PCEM, al PEI, a los ministerios. Y si se habla de los gobiernos regionales, también tiene que estar integrado bajo ese nivel. Y ambos, no solo gobiernos regionales, sino también ministerios, como planes integrados, están vinculados con el Plan de Integridad de Lucha contra la Corrupción y también con el eje 4, el punto 16 de la política nacional que tiene que ver con el plan de la moralización de la educación, con la formación en valores. Entonces, fundamentalmente, en política creo que ahora no podemos estar diciendo que no hay políticas declaradas. Están las políticas declaradas, lo que corresponde es una fase mucho más concreta, es trabajar las actividades y gestionar los riesgos y la prevención de la corrupción a partir de las actividades. Acciones para implementar. Esto es un modelo que la CAN ha estado consultando, no sé si lo tienen, pero los comparto. Como pueden ver, normalmente el POI se ubica en el tema de los insumos, en el tema de las actividades, porque se programa productos, se programa resultados. Estos resultados, con acciones institucionales que estén vinculados, con varios niveles, inicial, medio, intermedio, dependiendo de cómo te planificas, están alineados al PEI, al Plan Estratégico Institucional. Además, el PEI, entre las acciones sectoriales, están alineadas al Plan Estratégico multisectorial o en su caso al Plan Nacional de Integridad. Entonces, este diseño lo que está diciendo es que existen ya políticas declaradas, estas políticas han marcado algunas acciones concretas y estas acciones concretas aterrizan en una función que cumplen todos los funcionarios en un determinado puesto y un determinado cargo, hacer su POI. Entonces, el trabajo ahora concierne a aplicar esta política en los planes operativos institucionales. Les voy a decir en alguna medida cómo podemos hacer esto. Y cómo poder hacer implica comprender un poco o bastante el tema de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un modelo, es una metodología que se puede aplicar para diversas actividades. Tendría que ver con, por ejemplo, la gestión de riesgos para prevenir cuestiones financieras, cuestiones estratégicas, cuestiones operativas, pero en el tema de la gestión de riesgos vinculados con corrupción, estamos hablando de la gestión de riesgos para prevenir eventos que pongan en riesgo la legitimidad de una institución. No es bueno que a una institución le pongan la categoría o el entrecomillado de organización o institución corrupta. Eso no es muy bueno para las instituciones. La idea es que la gestión de riesgo trate o mitigue ese tipo de riesgos o impactos en la imagen, en la reputación de una organización. Entonces, formar instituciones sólidas en una sociedad democrática es un objetivo fundamental de todos. Y como creo que yo se puede hacer eso, es haciendo una adecuada gestión de riesgos. ¿En qué consiste la gestión de riesgos? Para hacer gestión de riesgos hay que partir del concepto de corrupción. Si bien es cierto, no sé si algunos me pueden ubicar, yo he sido hace bastante tiempo el Procurador Nacional Anticorrupción,
Ese término corrupción tiene un concepto bastante debatido, bastante discutido, pero el Decreto Supremo 044 ya lo define, hace una definición, y la definición abarca todo, como ustedes pueden ver. Es el mal uso del poder político o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, ventaja, ya sea directa o indirecta, por agentes públicos, privados, ciudadanos, que vulneren principios, deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Cualquier funcionario que realice un acto contrario a los derechos fundamentales, contrario a los deberes éticos, contrario a una norma administrativa o contrario a una norma penal, implica o está implicado en un acto de corrupción. El término corrupción va desde el incumplimiento de una norma ética, del cumplimiento de un valor que tiene declarado una institución, hasta la infracción de una norma de carácter penal. Estamos hablando de la coima, estamos hablando del soborno, estamos hablando del favorecimiento, la intervención en los contratos, la falsificación de documentos vinculados con un objetivo determinado, claro. Entonces, hay que partir de ese concepto A. A veces suelen identificar a la corrupción solo como delito. No, corrupción es toda infracción que va desde el orden ético, administrativo y penal. La tipología, acá lo pueden ver ustedes, hay una gran corrupción, hay una mediana corrupción, esto es un cuadro que ha diseñado Lacan. Se habla del soborno, del fraude, la extorsión, del abuso de funciones, del favoritismo, del nepotismo, que a veces uno no se da cuenta, pero eso es un riesgo muy grave regulado por una norma administrativa, prohibir el nepotismo. Las contribuciones públicas inapropiadas, y hay una clasificación acá, tanto del ámbito penal como del administrativo, que a veces se asemejan, pero por el grado de intensidad van a ubicarse en distintos rangos. El abuso de posición personal de ventaja está regulado en el ámbito administrativo, pero también está vinculado con la infracción de carácter penal. Está la malversación, el peculado, la concusión, que es una ventaja indebida, es cuando un funcionario te dice, yo puedo agilizar tu trámite, ¿no? Entonces, provocas que la otra persona puede incurrir en un delito. El tráfico de influencia es el cohecho. No voy a detenerme en esto, pero vean ustedes la fuente, la infracción que podrían cometer. El modelo de gestión de riesgos, les parecerá complejo ese cuadro, pero voy a tratar de simplificarlo. La gestión de riesgos está vinculado con un modelo de carácter general, es una norma internacional, la ISO 31000, que te permite, que te diseña de manera sencilla, es muy amigable ahora la ISO 31000 2018, en cómo gestionar el riesgo y el riesgo de corrupción. Primero te dice que hay que establecer el contexto, después de establecer el contexto hay que identificar el riesgo, analizar y valorar el riesgo para después hacer un tratamiento del riesgo. ¿En qué consiste esto? Cuando la norma, el ISO estándar, que te explica cómo yo puedo identificar riesgos, el primer componente que debes tener en cuenta dentro de la administración es el análisis del contexto. ¿Dónde estás ubicado como organización? No será lo mismo estar ubicado en determinada zona que tiene, por ejemplo, alta percepción de corrupción, en una zona que no tiene alta percepción de corrupción. Por ejemplo, les doy un dato como a modo de exagerar, ¿no? Hay regiones con alta percepción y hay regiones con mediana o baja percepción respecto a la corrupción. Es un contexto que alimenta a la expectativa que tiene el funcionario cuando diseña la gestión de riesgos. Pero la gestión de riesgos se construye sobre la base de dos conceptos, la amenaza y la debilidad. Para identificar un riesgo dentro de la organización, tienes que preguntarte cuáles son las debilidades, porque el riesgo de la corrupción es la conjunción de la amenaza con la debilidad. Si identificamos en una institución una debilidad, por ejemplo, un funcionario público que no tiene valores, que no tiene principios, viene una persona de afuera, es decir, hay un externo que viene y le hace una propuesta ilegal. Le dice, señor, le quiero pagar para que me saque un certificado. Y el funcionario dice, ah, bueno, te va a costar eso 200 soles. Entonces, ese tipo de conductas muestra dos cosas. La amenaza siempre viene de afuera y cuando se junta con la debilidad de la institución, con el funcionario público que no tiene valores, tenemos un riesgo identificado. Entonces, la única manera de que la institución pueda fortalecer su función hacia adentro es tener funcionarios con fuerte formación ética y moral. Entonces, un funcionario que tiene valores
por ejemplo, esa amenaza va a ser rechazada. Y cuando ocurre esto, el tema de la percepción de los riesgos de corrupción van a ser mínimos. Van a ser, pero claro, la amenaza siempre va a estar latente, pero la seguridad de la organización se va a construir sobre la base de los valores, del compromiso que tiene el funcionario público con hacer bien su trabajo dentro de la organización. Entonces, el análisis del contexto implica conocer cuáles son las debilidades de la organización. Les he comentado uno, que es el tema de la persona, su falta de valores, no tiene competencias, es una persona que no está capacitada para el puesto, ¿no? Su nivel cultural. A veces uno ha escuchado en los medios periodísticos en estos últimos tiempos decir, lo que he hecho yo es una falta ética y no es un delito. Por ejemplo, ese concepto cultural de diferenciar que la corrupción solo es delito y no es corrupción, una falta ética, es un tema de percepción cultural completamente equivocada. Entonces, una persona que no pueda diferenciar entre corrupción como falta ética y corrupción como delito, tiene problemas. Yo creo que esto se debe erradicar y es un componente que afecta o es parte de la debilidad de una institución. Otro puede ser la delegación, el tipo cuando uno hace delegación de facultades, le encarga a alguien desarrollar una actividad que está encargada o es propia de la oficina, de la organización. Cuando uno delega, no sabe qué va a pasar. Esa tercera persona que ejecuta la función pone en riesgo a la organización, o genera un riesgo, no sabe cómo lo va a realizar. Otro puede ser el modelo de negocio. He visto que en algunas instituciones públicas, para cumplir algo, terceros, puro terceros. El tercero es una persona que no tiene un curso de inducción, como lo tiene un CAS o un 728. El tercero es una persona que presta un servicio, pero bajo ningún vínculo de la organización. Entonces, por ahí no se justifica, por ejemplo, hacer un curso de inducción, un curso de valores. Es un riesgo para la organización el modelo de negocio, es hacer actividades con terceros. O tenemos controles, pero los controles no son eficaces. No funcionan los controles. Entonces, esos son parte o son elementos que hacen débil a una organización. Una organización interna débil es un foco muy fuerte para la comprensión de los riesgos de corrupción. Y si tienes el análisis de afuera, es decir, la amenaza, por ejemplo, hay un puesto de confianza, viene el jefe, el que lo ha propuesto en el puesto, y le dice, oye, sácame esto que sea rojo, pero no señor, es negro, no, es rojo. Ese favorecimiento, esa desatención al cumplimiento de las normas, viene de afuera, es una amenaza. O una oferta, que normalmente, como les estaba describiendo, tiene que ver con los pagos de sobornos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que les estoy dando para cómo poder ubicar un riesgo a partir del contexto de la organización. Es decir, sabemos qué puestos son los puestos débiles, cómo funciona el proceso. En el diseño del proceso vamos a encontrar, finalmente, cuáles son las debilidades de ese proceso. Delegamos, hay buen control, no hay control. Entonces, eso hay que identificarlo. Y después de eso viene el segundo paso, que es tener una matriz. Aquí ustedes tienen la palabra riesgo, y el riesgo es la descripción de lo que puede ocurrir en la organización. Ahora les traslado yo una inquietud que siempre tengo, que forma parte del día a día, se los traslado a ustedes. He visto con mucha reticencia que muchas organizaciones suelen tener muchas reservas en declarar la corrupción. Dicen, pero si yo digo que este puesto de acá puede recibir soborno, eso implica que estoy reconociendo que hay soborno. No, falso. Eso no implica nada. Lo que implica es que determinados riesgos, determinados procesos, determinados puestos, determinadas actividades tienen riesgos. Y hay que identificarlos dentro de una organización. La planificación de una gestión, de una actividad, de un proceso, parte fundamentalmente por reconocer que las actividades generan riesgos. Y una vez declarados los riesgos, lo que hay que hacer, si este riesgo resulta, en una evaluación del riesgo resulta un riesgo alto, les voy a decir por qué hablo por riesgo bajo, medio o alto, es una valoración de riesgo, pero resulta un riesgo alto, implica que la organización tiene que hacer un tratamiento, es decir, tiene que hacer algo para mitigar, reducir el riesgo. Porque cuando hacen una auditoría después de la planificación y la declaración de los riesgos,
lo que tienes que evidenciar es una infracción al rol que alguien debió cumplir. O sea, a alguien tenemos que encargarle que haga un seguimiento de los riesgos. Y normalmente son los jefes de puestos, los dueños de los procesos, o los que realizan la actividad, o los que definen la actividad. Entonces, tener una descripción correcta de los riesgos es importante. Les doy el ejemplo. ¿Un puesto puede tener riesgo de soborno? Sí. Eso no implica que ese puesto es corrupto, sino tiene riesgos de corrupción. Y el riesgo de corrupción se va a materializar por dos conceptos: la amenaza y la debilidad. Y para ver si ese riesgo, ese puesto puede tener riesgo de soborno, entonces la institución será débil si en ese puesto está una persona que no tiene valores. Viene alguien, le ofrece sin valores, comete un delito de corrupción. La institución se ve afectada por ese acto de corrupción. Entonces, valorar la corrupción significa multiplicar la probabilidad de ese acto de corrupción por la consecuencia, o también conocido por el impacto, que es la palabra más usual, el impacto de la corrupción. El impacto es al jefe de oficina, es a la dirección regional, es al gobierno regional, es al Ministerio de Educación, el impacto de ese acto de corrupción, ¿hacia dónde va? La probabilidad como marco de referencia, como valoración, lo podemos ubicar en varios niveles: probabilidad mínima, media y alta. Por ejemplo, me hacen algunas preguntas, o me hacían algunas preguntas en algunas oficinas. Si yo declaro este riesgo de soborno, por ejemplo, y vemos que todo el año no se manifiesta este riesgo, la probabilidad de ese riesgo será mínimo. El impacto, de acuerdo al puesto, puede ser mínimo o medio. Entonces, si tú multiplicas la probabilidad por el impacto, vas a tener un riesgo bajo. Ese riesgo bajo no necesita un tratamiento, es decir, la institución no necesita hacer cosas para prevenir, porque va a afectar la imagen de la institución. Lo que hay que hacer, o lo que es bueno hacer, es tener identificado, porque ese puesto, cuando se cambia de jefe, puede cambiar el contexto. Entonces volvemos a la anterior diapositiva, el contexto. El cambio del contexto va a hacer que el riesgo también cambie. Entonces, uno maneja una matriz de riesgos en una gestión correcta. Si uno quiere prevenir la corrupción, uno tiene un documento que te va a permitir hacer gestiones adecuadas para prevenir la corrupción. Entonces, como ustedes ven, la herramienta de la matriz de riesgos, o el uso de la ISO 31000, que tiene que ver con el modelo de gestión de riesgos para la prevención de la corrupción, es una herramienta muy, muy útil, muy importante. En parte del comentario que al final les voy a decir, es un poco me compartan por sentido común, por criterio, de acuerdo más o menos al diseño, a la explicación que les he dado ahora, qué riesgos ustedes ven manifiestamente pronunciados o evidentes o probables en las organizaciones que tienen. Un poco es que me compartan ese tipo de inquietudes para que nosotros lo podamos marcar, lo podamos identificar, y también podamos trabajar cosas de manera conjunta, que en alguna medida el proceso de la formación de valores, que es propia del órgano rector, el Ministerio de Educación, existe en nuestro país para garantizar una formación en valores en todos los niveles. Entonces, finalmente, esta función, esta misión, visión del Ministerio de Educación pueda cumplirse en grado de eficiencia, pero para eso todas las organizaciones, o sea, todas las articulaciones que forman parte de esta función tienen que estar bien alineadas. Entonces, de ahí es que el Ministerio de Educación parte proponiendo algunos lineamientos. Por ejemplo, conducir a todos a reconocer los elementos y los componentes del modelo de prevención. Esto es lo que les he estado comentando. ¿Cuáles son los componentes del modelo de integridad? El modelo de integridad tiene que tener un tema de cultura de la ética, tiene que tener códigos de ética, tiene que tener abierta la mente para una auditoría, control interno, tiene que ser muy activo en las gestiones que manifiesta o son manifiestamente con alto riesgo. Tienes que tener transparencia en los principales procesos, tienes que tener procesos disciplinarios que no demoren mucho tiempo, ya los procesos disciplinarios que duran demasiado tiempo es una afectación a la imagen de la organización, porque hace que el efecto sancionatorio no esté funcionando. Avanzar también en el modelo integrado de prevención de corrupción es otro de los lineamientos. Espero ustedes nos compartan, nos pueden dar algunos alcances
para mejorar el tema del diseño de estos lineamientos mucho más aterrizados. También se trata de ofrecer la oportunidad de reconocer las dinámicas que implican la posibilidad de gestionar riesgos, ¿no? De prevenir el riesgo de la corrupción. A veces siempre en gestión pública uno pregunta y dice, ¿y cómo hago esto? ¿No? O sea, claro, porque queremos prevenir la corrupción, pero ¿cómo lo hacemos? Hay metodologías, hay herramientas. Y esas herramientas el Ministerio de Educación las está trabajando. Espero que ustedes también las puedan utilizar, las pueden requerir, las puedan compartir como lo estamos haciendo ahora, tal vez en algún detalle mucho más acucioso en adelante. La 029, esto ya como último comentario, el decreto legislativo 029 fija las políticas nacionales. Entonces, en el artículo 14 marca cuáles son los roles de los entes o de los ministerios, los organismos públicos en general. Y un mandato que sale de PSM, que es el órgano rector de la administración, en general, dice que el ejercicio de la rectoría de la política, estamos hablando de una educación en valores, una educación con ética, compromete al Ministro de Educación. Como tal, el rol no solo del Ministerio va a ser diseñar, formular, conducir, coordinar, también regular, que es lo que hace cotidianamente, pero también su rol es supervisar, su rol es evaluar. Entonces, los marcos de competencia que en alguna medida definen o han generado un tipo de problemas tienen que estar alineados ahora fundamentalmente a cumplir con la gran misión que el Estado peruano tiene con la educación y que compromete a todas las organizaciones. ¿Cómo hacerlas? Va a partir del compromiso, va a partir de las ideas, de las propuestas, va a partir de los compartimientos de algunas ideas, de algunas propuestas que ustedes puedan plantear en línea de cumplir con este objetivo general. Así es que, como órgano rector del tema de educación, se tiene estos grandes objetivos, se está compartiendo estos aspectos para que canalicemos y logremos estos objetivos finales. Y finalmente, les quiero dar unos minutos para que ustedes puedan formular algunas preguntas. Estaré atento, les voy a dar 5 minutos y esperaré las propuestas de preguntas para tal vez intercambiar alguna referencia más concreta o algún detalle más concreto que quieran saber sobre lo que le hemos compartido en este momento. Gracias. Bueno, estamos de regreso. Puedo advertir varias interrogantes, varias consultas. Logel Pasco, por ejemplo, pregunta ¿quién es el encargado para realizar el modelo de integridad? Esto depende de la estructura. El modelo de integridad en una institución compleja como el Ministerio obliga, por ejemplo, a crear una oficina de integridad, una oficina de ética e integridad, como es la OTEPA, justamente a raíz de la función de esta oficina que se está realizando todo este diseño, todas estas conferencias, estos conversatorios. Pero no se va a exigir o no se puede exigir en la medida de lo posible, o sea, en esta magnitud a todas las organizaciones, dependerá. Pero la idea es que el modelo de integridad tenga a una persona que tenga las competencias para poder asesorar a la organización, a la dirección, al tipo de organización que se tenga respecto del funcionamiento del modelo. Entonces, que alguien comprenda cuáles son los componentes importantes del modelo de integridad, cómo tenemos que hacer o ejecutar las acciones que estén vinculadas con los 3 ejes fundamentales del plan de integridad, que es el tema de la prevención de la corrupción, que es el tema de la gestión de riesgos de la corrupción, que es el tema de las sanciones y del cumplimiento eficiente de las sanciones cuando se evidencian actos de corrupción, no solo como faltas administrativas, sino también como sanciones penales. Alguien tiene que tener las competencias para poder más o menos conducir de manera eficiente la planificación cuando la organización se enfrente al diseño y a la gestión de este tipo de componentes. No te dice cómo. El ministerio tiene una oficina, pero en las oficinas mucho más chiquitas hay que nombrar a alguien siempre, pero tiene que tener la competencia para eso. Entonces es importante que esta persona que se encargue, porque esta persona va a ser la que asesore,
la que sostenga el sistema de prevención de corrupción. Cuando hablamos de sistema, hablamos porque se tienen que implantar, así se llama, implantar un conjunto de herramientas dentro de la organización para hacer el seguimiento de las acciones de prevención. Alguien tiene que estar atento. Hay otra pregunta de Logel Lambayeque, dice, ¿qué medidas se pueden adoptar específicamente en temas de corrupción? Puede ser uno de ellos el tema educativo. Yo creo que en todas las actividades que ustedes puedan identificar como riesgos de corrupción. Normalmente están vinculadas cuando la población advierte, y eso se ve en las denuncias, incluso en los medios periodísticos, dicen o destacan determinado tipo de conductas, determinado tipo de procesos como actos corruptos. Entonces ahí tienen que hacerse la pregunta, ¿por qué la población un determinado tipo de procesos lo advierte o lo categoriza como corrupción? Punto 1, cuando la transparencia en ese tipo de procesos es casi nulo, es casi cero. Entonces hay que mejorar transparencia. Hay que hacer que las reglas en ese tipo de procesos sean claras. Entonces hay un conjunto de mecanismos que te van a hacer ver como un proceso claro, un proceso justo, mitigando ese concepto, esa percepción de corrupción que tenga la población. Logel Pasco pregunta si el ISO 31000 es aplicable a las entidades. El ISO 31000 no es certificable, pero es un modelo estándar. Es un modelo, es decir, es una metodología, es un método cómo identificar riesgos. No te dice riesgo de corrupción concretamente, te ayuda a identificar cualquier riesgo que la organización pueda identificarlo. Entonces, no se certifica, pero sí es un modelo metodológico de cómo se identifica riesgo. Entiendo que la CAN está trabajando un proyecto bastante amplio respecto de la metodología. El Ministerio de Educación también ya tiene su modelo ya tiene diseñado cuáles son los pasos y las secuencias del uso de este modelo, pero está alineado a lo que el modelo estandarizado de la ISO 31000 lo marca. Entonces, no necesitas ver el modelo del Ministerio de Educación. Uno mira lo que marca como metodología la 31000, puede seguir esa secuencia. Y como he estado explicando también, la ISO 31000 parte del análisis del contexto, parte de la evaluación, la valoración y finalmente el tratamiento y el seguimiento del riesgo. Esa es la metodología completa. Ugel de Lambayeque, perdón, la de Tacna, pregunta, ¿el plan de integridad es de cumplimiento obligatorio? Mira, la ley no te dice que tienen que implementarla todos, pero si la política de las instituciones públicas es prevenir la corrupción, es un mandato del Ejecutivo prevenir la corrupción y te dice cómo debe hacerlo, no te pone un corset bajo los parámetros, lo que sí no tienes que dejar de atender es que la organización tiene que prevenir corrupción. Y tienes varios componentes que tienes que seguir como lineamiento para cumplir con esa política nacional. La política nacional hay que implementarla en todas las actividades. No es de carácter obligatorio, la ley no lo marca de esa manera, pero yo creo que el concepto mismo de una función ética, del ejercicio de una organización transparente, te obliga moralmente a tener un modelo de integridad. Y no hay que buscar en la literatura, no hay que buscar expertos internacionales para que te digan cómo tiene que ser tu modelo. El Estado te está haciendo una propuesta, y esa propuesta, bueno, también la hemos pagado como Estado. Esa es una propuesta que viene de la OCDE. Es una propuesta de la OCDE del modelo de integridad que está aplicándose o que se está proponiendo en el Plan Nacional de Integridad. La UGEL Tacna pregunta, el plan de integridad, bueno, estoy repitiendo, la UGEL de Lima pregunta, la facultad de las labores de integridad recae en la oficina de integridad, esta facultad puede ser delegada en otros órganos. Funcionalmente, lo que tienen que tener claro es que alguien tiene que responder por el funcionamiento del modelo de integridad. Alguien tiene que responder porque en la institución se trabaja acciones de prevención de corrupción. Alguien tiene que decirte cómo hacer una matriz, cómo identificar los riesgos, cómo tener tu matriz de riesgos de corrupción. Entonces, encárgale a esa persona para que puedas tener una matriz de riesgo. No necesitas tener un puesto, pero sí alguien que se dedique y que conozca con las competencias debidas para que ayude a la organización. Como les vuelvo a decir,
cuando uno hace el POI, ahora hay que pensar el POI con integridad. El POI con integridad significa, o tiene que tener un suministro bastante importante, que es la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es el objetivo final de un modelo de prevención de gestión de riesgos. Para eso hay que conocer nuestra actividad, hay que valorar la actividad y hay que ver qué tratamientos le damos. Tumbes dicen, las comisiones de control posterior de los actos administrativos se podría tomar como acciones de lucha contra la corrupción. Comisiones de control posterior a los actos. Bueno, eso es auditoría. Claro, un componente del modelo de integridad es rendición de cuentas y es auditoría. Todo lo que uno hace como funcionario público está y debe, y siempre debe ser así, auditable. Así que cuando uno cumple sus funciones, lo hace sobre marcos normativos, cumpliendo con la ley, cumpliendo con los valores éticos y con la función de acuerdo a la integridad que nos maneja la organización y en lo personal también. Asesoría jurídica de Lambayeque dice, debería implementarse la ISO 31000 para el trabajo que realiza la educación. Como decía, la 31000 es un modelo metodológico que dice cómo hacer gestión de riesgos. Vuelvo a preguntar, ocurre la corrupción y uno se pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Quién debió controlar? Pero todos sabían que había corrupción, claro. El modelo te dice ahora, haz un documento, encárgale a alguien, o todos los procesos, todas las unidades que tienen una vinculación muy fuerte con los riesgos de corrupción, tienen que tener una matriz de riesgos. Y tener una matriz de riesgos significa tener como metodología de la ISO 31000. Y entiendo que la CAN también tiene como base la 31000. No solo eso, sino también tiene algunos componentes adicionales del COSO. Son modelos metodológicos que te ayudan o te orientan en alguna medida a tener eficiencia o claridad en el diseño de identificación de riesgos. Lambayeque, ojo, además la prevención es antes, ¿no? Pues no es posterior, es auditoría o es sancionatorio, que también forma parte del componente de integridad. O sea, sanción, una vez identificada la corrupción, la sanción tiene que ser inmediata y conforme a ley. A veces las sanciones nunca ocurren, las sanciones prescriben. Entonces es una organización que no está respetando o que no está construyendo sobre los modelos de integridad. La sanción, como un efecto de prevención general, tiene que ser eficiente, tiene que ser inmediato. UGEL Ayabaca, ¿quién debe tener a cargo la UGEL? ¿Quién debe tener a cargo en la UGEL este sistema de corrupción? En las organizaciones privadas, la más alta dirección, el órgano de gobierno, el jefe, vamos a hablar en términos generales, el jefe tiene que encargar a alguien. Si es una organización pequeña, una persona con competencia. Pero si es una organización compleja que tiene direcciones, subdirecciones, procesos, subprocesos, yo creo que por el tipo de organización necesitas una oficina porque necesitas no solo una persona, sino un equipo. Eso hace o legitima la necesidad de visibilizar quién debe encargarse del tema de la gestión de riesgos. Ahora, no solo es gestión de riesgos, como les decía, hay varios componentes más. Tienen que trabajar códigos de ética, tienen que trabajar el tema del seguimiento de las sanciones administrativas, tienen que verificar si la transparencia en los procesos, en las actividades de la organización está respondiendo a un plan, hay un plan o no de transparencia, no solo cuando responde, sino también en visibilizar los procesos. O sea, eso tiene que ser público. A veces la ocultación, y no quede claro, la población tiene una percepción mala de la corrupción. Bueno, agradeciendo la atención de ustedes y esperando que las preguntas hayan tenido un sentido incluso de carácter general para los demás que no han podido plantear una pregunta, les quiero agradecer y también entiendo que les van a alcanzar varios documentos, entre ellos la presentación. Hay un correo electrónico que va a marcar como punto de enlace. Me gustaría sí que ustedes puedan compartir fundamentalmente algún tipo de tratamiento, porque hay mucha gente que está comprometida con la lucha. Entonces, que me compartan sus modelos de prevención o algunas ideas de cómo mejorar a veces este encuentro que ocurre organizacionalmente respecto a las competencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos superar eso? Los lineamientos de la política de integridad y lucha contra la corrupción del Ministerio de Educación buscan eso, buscan proteger todo el proceso y por eso es que estamos compartiendo
estamos formando parte de esta actividad, a ustedes que son parte también importante de este desarrollo. Sin más que decirles, me despido de ustedes y gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.